A cada uno. Su cámara, pastora. Su audio. Ya. Amén. Dios esté bendiciendo a cada uno y para mí es un privilegio realmente poder expresar las cosas del Señor. Y quiero que antes de empezar dar gracias a Dios por esta palabra que se ha leído, que Dios la consagre siempre para nosotros. Gracias, mi Dios, por esta palabra, Señor. Te pido, Jesús, que tú la uses para nosotros, Señor. Que en este tiempo esta palabra vaya en cada corazón y en cada vida, cada hogar, cada familia, bendito Dios. Realmente lo que tú haces son maravillas, bendito Dios. Sabemos que tú ves todas las cosas que nosotros hacemos, Señor. Y estás al tanto y enterado de todas nuestras fallas, errores, bendito Dios. Pero realmente tienes compasión de nosotros y misericordia, bendito Dios. Te pido que en esta noche me des tu palabra, Señor, para poderlo expresar realmente lo que tú tienes para nosotros, Señor. Lo que tú vas a hablar estén a través de mis labios, bendito Dios. Gracias. Me encomiendo a ti, bendito Dios, y recibo tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mi hermano. Aquí estamos viendo realmente en esta palabra algo maravilloso y como también algo triste, porque nos damos cuenta nosotros de que hacer un censo en esta situación no es un problema, o sea, tampoco es un delito, ¿no? Pero con previa autorización. Cuando nosotros no tenemos autorización de hacer algo que no es, no lo podemos hacer tampoco porque realmente sabemos que estamos fallando, o sea, aquí David claramente dice el versículo 1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, claramente, o sea, aquí David no participó en el censo porque Dios lo hubiese ordenado hacer el censo. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros nunca tomemos decisiones cuando Dios no nos ha dicho ni tampoco nos ha permitido hacerlo o tomar, sino que más bien tenemos que buscar la dirección de nuestro Dios cuando algo de nuestro instinto nace hacerlo, sino que primero pongámoslo en el conocimiento de Dios para poder nosotros avanzar, para poder nosotros tomar si eso es bueno o no, lo que hemos tenido un instinto. Aquí nos damos la verdad en David que él solamente obedeció lo que Satanás le puso en la mente, o sea, él ciegamente no hizo caso ni a Joab, él siguió su camino y cumplió lo que él puso en su corazón de hacerlo y como era el rey, bueno, es que lo que pasa es que a veces cuando el hombre ya tiene el poder, a veces de tanto poder también le llega el orgullo. Le llega, nuestra falla es en el orgullo, en el poder que ya se siente la persona, como tantos triunfos, tantas batallas, tantas ganadas que él tuvo. Entonces él dijo, pues ya lo voy a tener todo. Ahora ya me corresponde un censo, pero no lo consultó a Dios si era necesario. Dios no quería censo. ¿Por qué Dios no quería un censo? Porque Él no quería separación de personas. O sea, Él no quería que este era filisteo, este otro era de Moab, este otro del otro lado. Dios las quería a toda su creación. O sea, Dios no quería que haya esa separación de personas. Realmente Dios lo quería a todos por igual. Para Dios no hay diferencia si somos negros, blancos, mongoles o lo que seamos. O sea, Dios quiere tenernos solamente para su reino. No mira el color ni de qué raza somos, porque Dios los había creado también a los filisteos. Pero en el corazón de David quiso saber con cuántos hombres contaba. Con cuántos hombres él podía ir a las batallas, o sea, y conquistar más, o sea, se engrandeció un poco, pero engrandecerse sin tener el control de Dios es a veces para mal de nosotros, porque es nuestra falla. Si usted no cuenta con la ayuda de Dios, no va a poder lograr sus propósitos. ¿Por qué? Porque se está confiando en uno mismo, en yo mismo, o sea, en mi yo me hace fallar. Porque realmente no es lo que Dios quiere. Aquí David realmente se equivocó. Su pecado de él es equivocarse
con nuestro Dios sin consultar, porque Dios no le había dicho que levante un censo. Tal como dice el versículo 3, vamos a leer el 3, ¿qué es lo que dice? Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Y para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Aquí claramente le dice Joab estaba guiado por el Señor y le aclaró, y le dice, no, todos son siervos de Dios, no hay necesidad de hacer diferencia, no había necesidad de poner al uno en contra del otro o del otro era tanto, sino que simplemente Dios quería que todos estén en el redil. Dios quería estar seguro de que toda su gente para Él son igual. La creación que él hubiese ganado David en las batallas era realmente para que estén ahí todos sobre el conocimiento de él, pero bajo la voluntad, sin saber, este es de aquí y el otro es de allá. Entonces, su error de David les costó mucha gente caer y morir de Israel. Si vemos la parte que dice que realmente hubo de gravedad, en la parte del versículo 4 dice, más las órdenes del rey pudo más que Joab. O sea, como era el rey y como cuando uno tiene el poder ordena y lo que ordena pues se tiene que cumplir. Entonces como Dios le había dado ese poder, pero él no consultó a Dios. Se cumplió, se hizo el censo, pero ese fue el pecado de David, la falla ante la presencia de Dios. Es por eso que a veces nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, a veces hacemos algo mal y nunca consultamos con nuestra esposa lo malo que está o cómo podemos corregir o cómo podemos salir de esa situación de que estamos yendo mal. Entonces necesitamos ponernos un poco en diálogo con el Señor y en el hogar, en la pareja o en el trabajo con las personas que tenemos problemas. Es mejor entrar en un diálogo. Es mejor que nos humillemos y seamos nosotros partícipes de cómo dialogar, solucionar las cosas y no llegar a un extremo como decir, como una demanda o algo y hacerlo más grande. Entonces aquí David se equivocó gravemente. David aquí no tomó en cuenta a Dios, lo hizo por su propia cuenta, porque realmente él creyó que era lo correcto que hacía. Y tal vez que él en su mente, de repente él dijo, es que Dios se va a agradar del censo. No, es que Dios no le había dicho que haga un censo. Entonces él comete el error y el pecado de hacer ese censo que no era necesario. Pero ¿qué nos habla el versículo 7? Dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Aquí nos damos cuenta, o sea, que este censo desagradó a Dios, porque realmente Dios no lo había dicho a David que se haga ese censo. Realmente David era un hombre que estaba sobre la presencia de Dios, caminaba sobre la rectitud de Dios. David caminaba como usted y yo podemos estar realmente seguros que estamos con Dios, seguros que estamos haciendo bien las cosas y que vamos caminando, pero en un debido momento, o sea, Satanás también está haciendo las artimañas que él sabe y busca cómo hacerlo bajar a usted, busca cómo hacerlo caer en el camino. Y eso fue lo que pasó aquí con David. Le puso simplemente una zancadilla y David cayó. Y esa es nuestra falla de nosotros, esa es nuestra falla que no podemos ver nosotros más allá de lo que Dios ve. O sea, Dios conoce nuestro terminar de nuestra vida, nuestro comienzo de nuestra vida, Dios lo conoce todo. Dios tiene ese conocimiento de nosotros, tal como dice el versículo 10, ¿qué dice? Ve y habla, dice, a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una que yo haga contigo. 3 cosas le dio a escoger David, que una de ser esclavo, otra de perder las batallas y otra someterse al juicio de Dios. Entonces David escogió
Ninguna de ser esclavo ni de perder las batallas, sino que escogió la de someterse a Dios y le dijo, Señor, si eres de jugar, júgame a mí, porque yo fui el que fallé, yo fui el que cometí el error y acepto mis errores. O sea, aceptó, él reconoció su falla ante Dios. Dios le da a veces al hombre la oportunidad de nuevamente de poder volver al lugar que estaba David. Dios le vio que David había fallado, sabía que él cometió un error, por lo que él estaba un poco empoderado. Por eso es que, como les decía anoche, ¿no? Que Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel de Dios. Porque ¿qué lo lleva al apartarse? El poder. Hace que el hombre sea orgulloso con lo que tiene. Pues entonces eso no funciona con nuestro Dios. ¿Qué nos dice el versículo 14? Por ejemplo, el 14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Cuánto le costó a David esta falla de él, este pecado? Le costó 70,000 hombres perder, de sus hombres que él tenía de batalla, de sus hombres de confianza que él hacía y ganaba esas batallas, pero él las perdió porque realmente él no escuchó a Dios, no escuchó la voz de Joab cuando Joab le dijo, no son todos siervos de Dios, no son todos escogidos por él y traídos por él, no hay necesidad porque el pecado va a llegar. O sea que Dios le habló a través de Joab, pero no obedeció. Por eso es que el hombre siempre tiene que estar presto a obedecer, a escuchar las palabras. No simplemente podemos nomás nosotros actuar y salir con el problema después. Pero aquí nos damos cuenta nosotros que Dios no nos va a aceptar con nuestros errores. Entonces, ¿qué nos dice el versículo 17? Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. El 18 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Mire, aquí David ya reconoce y le dice al Señor, a mí conmigo acaba. Yo soy el culpable de esto. La gente no tiene nada. Ya perdió 70 y tantos mil personas de sus soldados. Ahora le dice el Señor, a mí conmigo acaba. Yo soy el culpable. Y a veces, ¿cuántos nosotros fallamos a veces? Este hombre que tenía dirección de Dios, tenía la mano de Dios, pero tuvo falla. Y así también nosotros podemos fallar. Es por eso que estemos siempre con nuestro Dios. Realmente Dios va a obrar en la vida de usted y en la vida mía. Si los hombres grandes han caído, nosotros quienes somos todavía más. Tomemos en cuenta lo que Dios está hablando para nosotros en esta noche. Dios está hablando a nuestra vida que aprendamos a obedecer, que aprendamos nosotros también a escuchar, no simplemente actuemos, sino que Dios nos quiere hablar a través de su palabra, pero seamos sumisos, seamos humildes, no seamos prepotentes como a veces. Por eso conseguimos a veces el mal. Por eso es que a veces estamos tan mal en esta tierra. Es como estas plagas que están hoy pasando. El mundo lo ha mirado como el gigante que viene acabando con todas las vidas. El mundo piensa que a veces ni tienen el mal y ya están en los hospitales y se quieren morir. Pero realmente Dios está obrando en cada uno de nosotros. Aun cuando estamos en problemas, Dios pone la mano. Aun cuando estamos en el pecado, Dios de ahí nos va a sacar. ¿Qué nos dice el versículo 24? Entonces el rey David dijo a Ornán, sino que efectivamente la compraré por su justo precio.
por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, sino ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. O sea, aquí David ya está afirmando, no quiere, el otro le ofrece todo, le dice, te ofrezco el terreno, construir el altar. Y David dice, no, es que no lo puedo hacer yo porque realmente lo tengo, me tiene que costar. Entonces va a ser fácil hacerlo, va a ser fácil hacer los holocaustos, pero ¿y yo qué estoy poniendo? Nada, no, me tiene que costar y los sacrificios que voy a hacer también la tengo que conseguir. Realmente aquí Dios le muestra la mano otra vez a David. El versículo 25 dice, y dijo David a Onán, por aquel lugar el peso de... Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 700 siglos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz. Y invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar de holocausto. Realmente aquí Dios vuelve a David. Aquí Dios tuvo compasión de David porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. David caminó como una persona que suplantaba a Jesús. Pero qué triste es cuando la persona no sabe escuchar y cuando actúa de sí mismo por su poder. Entonces aquí realmente Dios hace que este altar que construyó, Dios se la consagró y bajó fuego del cielo, dice, para que ese altar sea realmente respondido. Y Dios le perdonó a David. Dios le perdonó y aceptó su sacrificio. Realmente tuvo un gran amor, tuvo un gran aprecio por David porque había hecho cosas buenas para él. Había derrotado al gigante más grande que Israel iba a ser derrotado y David fue y la derrotó. Entonces hizo grandes cosas el Señor con David. Por lo tanto, no era imposible que Dios no hubiese tenido compasión del pueblo de Israel. Entonces tuvo que detener la espada que el ángel iba destruyendo. Y le dijo, alto, ya ahí nomás detente. Ahí nomás, hasta ahí nomás, ya no avances más. Ya perdieron suficiente gente. Y ahí Dios perdonó a David. Y pudo ofrecer sacrificio, holocausto, dice ya en el altar, porque él construyó ese altar, ese lugar para que sea ofrecido los sacrificios. Y Dios aceptó esos sacrificios realmente porque era una maravilla David para el Señor. Pero en un momento se desvió. A veces, mire mi hermano, a veces en tan poquitos momentos, en un segundo, en un minuto, podemos apartarnos de Dios o podemos caer en algo que después nos podemos arrepentir. Entonces realmente tenemos que andar siempre con la cabeza en alto y pensando que Dios siempre está con nosotros y que no estamos solos, que Él va con nosotros, que Él va a andar con nosotros y Dios quiere bendecir nuestra vida. Realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar, como dice acá, para que así también seamos parte del altar de Dios, porque nosotros, usted y yo somos el altar. Si usted y yo está su altar realmente limpio, Dios va a bajar y va a posar, porque el cuerpo nuestro es el templo y el corazón de usted y de mí es el altar de Jesús. Él baja y posa en nosotros. Entonces Él vive con nosotros y va a vivir con nosotros realmente. Mi hermano, yo quiero que esta palabra hubiese quedado en su corazón y que Dios hubiese bendecido a cada uno y que esta palabra nos ayude a superarnos y a crecer más en el Espíritu del Señor. Bendiciones, mi hermano. Amén. Gloria a Jesús. Esta palabra que hemos tomado el día de hoy. Gracias, Entonces, Señor. mire,